Muy buenos días a toda la teleaudiencia, bienvenidos a una nueva semana y siempre cargados de energía, por supuesto con este segmento jurídico de Tu Café Legal. El día de hoy, como siempre, cargados de buena información, cargados de muchos temas de relevancia que las personas siempre nos están preguntando, siempre están pidiendo que toquemos algunos que otros temas y hoy no va a ser la excepción. Hoy tenemos un tema demasiado interesante. Recordemos que este segmento jurídico llega gracias al auspicio de Lozano Asesores, tus aliados de comercio exterior, y a BGD Guevara, consultores legales, contables y tributarios. El día de hoy no estoy solo, el día de hoy estoy acompañado y tengo el honor y la satisfacción de poder contar con la presencia del doctor Pablo Mencías. El doctor Pablo Mencías es especialista en Derecho Administrativo y es socio fundador del estudio jurídico Integraley. El día de hoy nos acompaña porque tenemos un tema muy interesante que yo sé que a más de una persona le va a interesar. ¿Quién no ha estado inmerso en algún tipo de notificación de la Contraloría General del Estado? Estos temas a veces ni siquiera se tocan, a veces ni siquiera son tan estudiados y por suerte tenemos hoy al doctor Pablo Mencías que nos va a hablar de este tema. Así que Pablo, quiero que te sientas en tu casa, eres bienvenido y te agradezco nuevamente por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días, Daniel. Para mí es un honor poder estar en Tu Café Legal, en Telesucesos. Felicito la iniciativa de un segmento como este que contribuye a la cultura jurídica de la sociedad y estoy aquí dispuesto y encantado de poder absolver las preguntas que la audiencia o tú pudieran tener para mí. Por supuesto, muchísimas gracias. Nuevamente reitero este agradecimiento con el doctor Pablo Mencías, quien nos va a hablar acerca de un tema muy importante, las multas que impone la Contraloría General del Estado. Cuéntanos un poquito, una especie de preámbulo, porque te cuento, Pablo, te cuento que aquí la teleaudiencia quiere conocer sobre estos temas, pero es mejor hablarles con un lenguaje más sencillo, porque tanto para personas que no están en el ámbito del derecho como a las personas que sí estamos, nos gusta mucho este tema de explicación. Y en lo personal, yo te pediría que nos des un preámbulo de qué se trata este tema. ¿Existen multas de la Contraloría General del Estado? ¿De dónde deviene esto? ¿Por qué sucede? Claro que sí. Ante todo hay que tener presente que la Constitución de la República del Ecuador establece que todos los servidores públicos son responsables por sus actos u omisiones, es decir, por lo que hacen o por lo que dejan de hacer. Y pueden ser responsables administrativa, civil y penalmente. De manera que todo servidor público o todo contratista del Estado, es decir, todo aquel sujeto que interviene en la toma de decisiones donde están implicados recursos públicos, va a tener que rendir cuentas. Y el juez de cuentas en nuestro país es la Contraloría General del Estado. Por lo tanto, tiene el deber y el derecho de examinar los actos y decisiones que ha tomado la administración pública y si acaso esas decisiones o esos actos están al margen de las disposiciones, pues ejerce control y eso da lugar a responsabilidades en el caso de que las decisiones hayan tenido algún tipo de irregularidad. Es decir, Pablo, cuando estamos hablando sobre este tipo de determinación de responsabilidades que atribuye la Contraloría General del Estado, estamos velando quizá por un correcto funcionamiento del servicio público al que nos merecemos los ciudadanos. A lo que voy, y mi pregunta sería, ¿el deber de la Contraloría General del Estado es no solo sancionar, quizá tal vez supervisar de que esto se esté manejando de manera correcta? ¿Podríamos tal vez concluir en una especie de concepto como de este tipo? Efectivamente, Daniel. La Contraloría realiza control previo, ¿Sí? concurrente y posterior del manejo de los recursos públicos, previo, concurrente y posterior. De manera que las decisiones tomadas en cualquiera de esas etapas, de esas instancias, es objeto de control y si acaso esas decisiones han estado tomadas fuera de las disposiciones legales correspondientes, Contraloría puede establecer responsabilidades que pueden ser administrativas culposas, las multas, civiles culposas, glosas, órdenes de reintegro, o establecer indicios de responsabilidad penal. También existe la orden de reintegro cuando el funcionario ha recibido un dinero que no debía y tiene que devolver. Muy interesante. Sí, mira, tenemos una pregunta que nos ha llegado acerca de por qué razones puede multar la Contraloría General del Estado a un servidor público. Ante todo hay que tener presente que las multas se imponen o a servidores públicos o a personas jurídicas de derecho privado con participación estatal.
¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo y va a ser más fácil. Supongamos que yo, abogado del sector público, tengo que emitir un informe jurídico y tenía 15 días para emitirlo y no lo he hecho, han pasado 3 meses y no he emitido ese informe. Si Contraloría examina esa actuación, probablemente va a decir usted no ha contestado o no ha emitido su informe dentro del tiempo, se ha demorado y ahí va a venderme una multa. Ahora, si es que yo me he demorado porque pedí un informe adicional financiero, un informe técnico, del cual dependía para hacer mi trabajo, entonces tengo una justificación y probablemente ahí, aunque digan que me demoré, yo tengo justificativo y no me multen. En otras palabras, las multas es por incumplimiento de deberes formales, cotidianos, por no hacer correcciones, por no adjuntar documentos, por no cumplir las tareas, los deberes que ordinariamente tiene encomendados un servidor público. Es muy interesante. También tenemos otra pregunta. Nos preguntan, ¿cuál es el valor máximo al que puede ascender una multa de la Contraloría General? Es una pregunta interesante. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que las multas pueden ser de hasta 20 salarios básicos. Hoy en día, si tú multiplicas 460 por 20, me parece que da 9.200, es el valor máximo. Ahora bien, la Contraloría tiene que morigerar, modular la multa en función de algunos criterios que están establecidos en la ley, como por ejemplo la reincidencia, la jerarquía, la gravedad de la infracción, el volumen de los recursos comprometidos, y en función de eso, Contraloría tiene que determinar si pone 1, 5, 10 o 20. Pablo, me queda una pregunta de mi parte. Si estamos hablando de valores económicos, estamos hablando de sanciones administrativas, civiles, porque entendería que si hablamos de temas de delito ya tendría otra sanción, otro tipo de pena, o es también parte de digamos, de este entorno. A lo que voy es que si es que imponemos una sanción que sea económica, ¿estamos hablando quizá de una infracción que no es tan grave? Relativamente, sanciones de orden pecuniario son las que se derivan de responsabilidad administrativa culposa, multa, esencialmente, civil culposa, glosa, y también orden de reintegro. Esas son de carácter pecuniario. La multa, como hemos dicho, de 1 a 20 salarios. La glosa se produce cuando el servidor público ha sido responsable en la erogación indebida de recursos públicos. Hablemos del administrador de un contrato que calculó mal lo que debía multarle al contratista y resulta que la diferencia no multada, glosado. Y orden de reintegro, supongamos que yo, servidor público, recibí un bono que posteriormente se concluye que no debía recibir. Ese bono lo tengo que devolver. Esa es la reintegración, sería. Orden de reintegro. Ahora, la Contraloría no tiene competencia para determinar la existencia de un delito. Para eso está la Fiscalía. Sin embargo, sí puede emitir informes con indicios de responsabilidad penal. Interesante, muy interesante. Queríamos preguntarte, Pablo, para que no pasemos más del tiempo. Una vez, ¿cuál sería el procedimiento? Es decir, una vez que ya se ha determinado esto, ¿cuál sería el procedimiento que sigue la Contraloría General previo a imponer una multa? Es decir, hay tal vez un proceso previo en donde yo, como servidor público, tengo la oportunidad de defenderme, poner mis excusas, justificaciones. Correcto. Todo empieza con el examen especial. Básicamente el proceso de auditoría. Este proceso de auditoría por ley debe durar no más de 180 días hábiles. Terminado este proceso se emite un informe definitivo sobre cuya base se predeterminan responsabilidades. Va a recibir el servidor público, el contratista, una predeterminación de la responsabilidad que corresponda. Si se trata de una multa, va a tener 30 días para presentar sus descargos. Y Contraloría tiene que emitir su resolución en un plazo de 60 días, hasta 60 días. Si después de eso confirma Contraloría, hay una resolución de multa que puede ser impugnada o ante el Tribunal Contencioso Administrativo en un término, días hábiles, 90 días hábiles, o en 60 días plazo ante el Contralor General del Estado. Es muy interesante también. Una última pregunta para pasar a cortes comerciales. Cuando se impone ya la multa, ¿cómo debería proceder el servidor público en estos casos? Una vez que recibe la resolución que confirma, porque rara vez desvanece la Contraloría, cuando confirma, tiene 2 alternativas para impugnar. Ante el Contralor General del Estado, en un plazo de 60 días, a través del recurso de revisión, o ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en un término de 90 días, es decir, solo días hábiles, a través de la acción subjetiva, contencioso-administrativa. Muy bien, ya lo vamos a ver a mayor detalle después de esta pausa comercial. Estamos de vuelta.
Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio de Igol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Deja que tus importaciones y exportaciones estén en las mejores manos. En Lozano Asesores brindamos un servicio integral de agente de aduanas con la representación ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dando un enfoque normativo a cada una de nuestras operaciones. Encuéntranos como Lozano Asesores o visítanos en www.lozanoasesores.com. Lozano Asesores. Somos tu aliado de comercio exterior. Amigos y amigas, estamos de regreso al segmento jurídico de Tu Café Legal. El día de hoy conversando acerca de las multas que impone la Contraloría General. Y contamos con la presencia y el honor de tener aquí al doctor Pablo Mencías, quien es especialista en Derecho Administrativo, socio fundador de Integraley, y que nos está hablando acerca de qué debemos hacer. Seguramente usted o conoce a alguien o algún familiar que le ha llegado alguna notificación de la Contraloría General y se asustan. Eso suele pasar, ¿no, Pablo? Se asustan porque de repente llegan términos que no conocemos, que no estamos nosotros al tanto. Y justo, bueno, yo iba a pasar a preguntarte un poquito de algún especie más o menos de glosario para entender un poquito estos términos, pero nos quedó algo muy pendiente conocer de la anterior pregunta. Estábamos hablando acerca de que una vez que han notificado con la resolución de la multa, de la sanción, a un servidor público, ¿qué procede a hacer para el servidor público? ¿Qué es lo más recomendable? En mi experiencia, yo recomiendo optar por la acción judicial contencioso administrativa por las siguientes razones. La primera, porque es un asunto que tiene un alto componente, alto contenido jurídico, que ha venido siendo tratado por auditores que, aunque manejan la ley, no tienen esa formación y pudieran haber cometido algún tipo de imprecisión. En el Tribunal Contencioso vamos a comparecer ante jueces que conocen del derecho, que entienden cómo se aplican las normas, los principios que las rigen, y obviamente eso genera más confiabilidad. Si no, el servidor público, el contratista, se lleva la desilusión de que le sigue diciendo a Contraloría lo que ya le ha venido diciendo hace mucho tiempo y las cosas no varían. Y la siguiente razón es que el procedimiento contencioso administrativo es mucho más minucioso en cuanto a la prueba que se presenta, es más riguroso, más formal y por ende se puede evidenciar de mejor manera lo que tiene a su favor para defenderse el servidor público. Interesante. Es decir, hay herramientas para defenderse. No es que de repente llega esto y ya toca simplemente asumir las consecuencias. Hay la oportunidad de poder hacer algo, de poder justificar, de poder también plantear alguna que otra excepción. Bueno, deben haber algunas cuestiones de formalidades que se puedan hacer. Pero vamos un poquito a esto que quería consultarte. Hay ciertas palabras que llegan y no sabemos comprender qué es. ¿Cuándo sucede esto del examen especial? Uh-huh. ¿Cuándo sucede esto? El examen especial es el proceso de auditoría esencialmente. ¿Sí? Este proceso de auditoría, que por ley debe durar 180 días hábiles, empieza con una comunicación que le cursa Contraloría al servidor público contratista que está auditado, le pide que consigne datos, después le empieza a pedir información, documentación, hay que aportar tanto como se pueda para descargar. Luego viene un informe de resultados provisionales, es decir, una primera conclusión, llamémosla así, del equipo auditor. Se puede presentar descargos adicionales. Después del equipo auditor convoca a la conferencia de resultados llamada lectura del informe borrador. Yeah. Hay que asistir. Después de esa lectura se tiene 5 días hábiles adicionales para presentar los últimos descargos y ahí culmina el periodo de auditoría o de examen especial, cuyo informe final es la materia prima para la predeterminación de responsabilidades. ¿Qué pasa si después de esta lectura del borrador y bueno, teniendo estos 5 días para descargos, no sucede nada? Es decir, tanto de parte de la Contraloría como del servidor público no ha habido alguna acción dentro de este proceso.
¿Puede pasar algo con el proceso? ¿Se podría anular? ¿Podría prescribir? ¿Hay estas formas también de salidas? En realidad no, salvo que durante el examen especial hubiese existido una violación al derecho a la defensa, por ejemplo, que se le haya privado de la posibilidad de contestar al servidor notificado o de que se haya saltado o omitido una etapa. Una solemnidad, tal vez. Una solemnidad. No hay en mi experiencia un caso en el que se haya echado abajo un examen especial. Sin embargo, después del examen, el examen no se notifica el informe final, sino que se publica en la página web de Contraloría y el servidor público que se cree aludido tiene que estar atento a la página para verificar si ha salido el informe y acaso hay algún contenido que pudiera afectarle, pero lo que el servidor público debe esperar, lo que el contratista debe esperar es la notificación con la predeterminación si la hay. Si no la hay, pues mucho mejor y todos tranquilos. ¿Y qué pasa si el servidor público no impugna la multa? Eso sería gravísimo, porque si no se impugna una sanción, esta queda firme. ¿Qué significa? Que es como el cemento fraguado, ya no se puede hacer nada. Ya no hay recurso en contra de esto. Cuando ya está firme, no. Okay. Por eso es que la única manera de impedir la firmeza de estas resoluciones es impugnándolas. Entonces, ese es el valor que ahora agregamos dentro de este segmento jurídico, porque a veces pensamos que la última palabra la tiene la administración pública cuando no es así. Definitivamente. Entonces debemos conocer estas herramientas que podemos nosotros proponer para poder también solventar y salvar nuestros derechos. Pablo, ¿qué consejo darías a los servidores públicos para evitar la imposición de multas? En primer lugar, yo recomendaría a los servidores públicos que estén muy al tanto de cuáles son sus competencias administrativas. Es decir, ¿para qué estoy yo, servidor público, en esta entidad? ¿Cuál es el metro cuadrado o metros cuadrados de la cancha que me toca jugar? Eso debe estar en mi contrato, mi acción de personal, en la ley que rige la entidad en la que estoy, en el orgánico funcional. Tengo que tener conciencia de qué me pueden pedir y qué no. En segundo lugar, hay que tener un archivo suficientemente solvente de todos los actos o contratos en los que se ha participado, porque el día de mañana ese expediente va a ser la materia prima para la defensa. En tercer lugar, es importante no caer en pánico. En derecho siempre hay recursos, como tú manifestabas, hay cosas que se pueden hacer, pero sí hay que cuidar de los tiempos para hacerlo. En derecho todo tiene tiempo límite y desde luego hay que buscar asesoría especializada para poder hacer frente a este tipo de determinaciones que ciertamente quitan la paz al servidor público y le hacen pensar que va a perder su patrimonio, pero en realidad, a partir de que se recibe una resolución de este tipo, hay mucha tela que cortar, hay mucho que decir. Los jueces contenciosos administrativos tienen mucha experiencia en resolver estos casos también, de manera que hay que hacer las cosas ordenadamente, con calma, y seguro habrá resultados positivos. A tu manera de ver, Pablo, ¿está desarrollado el estudio y conocimiento o difusión del conocimiento acerca de este tipo de procesos de la Contraloría General? Percibo que recientemente se procura que la gente conozca un poco más. De hecho, he visto que la Universidad Andina tiene un programa al respecto. He percibido que hay profesionales que cada vez se están adentrando más en la materia y mucho tiene que ver toda esta ola de exámenes que se produjeron lamentablemente con casos o a raíz de casos de corrupción en distintos sectores de la administración pública, que hacen necesario conocer de la materia para poder ejercer una buena defensa de servidores públicos, de contratistas, ante hechos como estos. Creo que se está diversificando, se está difundiendo cada vez más el conocimiento de esta materia, la especialización de esta materia, y bien por todos aquellos que lo necesitan cuando se encuentran inmersos en cosas. Y bueno, y estos espacios también que obligan a que podamos conocer esto. Y lo digo obligan porque a veces las personas escuchan porque les llama atención la palabra multa y esto. Entonces como que esto ya va generando cierto interés. Asusta. Y asusta y entonces llama también. Última pregunta, Pablo, y con esto ya nos vamos a ir. A tu consideración y sin generar polémica, ¿la Contraloría General está funcionando como debería funcionar? Siendo muy objetivo, considero que Contraloría General del Estado puede hacer un mejor trabajo, definitivamente. ¿Por qué? Porque el control es necesario, el control es indispensable, pero un control excesivo, un control subjetivo, genera como efecto que el funcionario se sienta tan intimidado que no quiere actuar.
Y luego, ¿quién controla también al controlador, no? Eso también. Pero bueno, no se olviden de ver este live a través del canal de Instagram de Lozano Asesores y nos veremos en un próximo capítulo. Te agradezco, Pablo, por estar presente en este segmento jurídico de Tu Café Legal. Hasta una próxima, amigos. Gracias, Daniel.